La Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, celebrada en Beijing hace 28 años, sentó las bases para el avance de la igualdad de género. Cierto es que no se han desarrollado al ritmo quizá que esperábamos ni tampoco que merecemos para considerarnos una sociedad equitativa, donde todas las personas puedan acceder a las mismas oportunidades en igualdad de condiciones. Tenemos la responsabilidad de llevar a cabo estas promesas traducidas en políticas concretas que sean tanto reales como funcionales y asegurar que las mujeres tengamos un lugar destacado también en la ciencia y la tecnología, porque estos sectores impulsan de forma transversal el progreso en absolutamente todo lo que concierne a la sociedad moderna y donde quedar fuera no es una opción si nos consideramos sujetos de derecho. A su vez, la perspectiva de género es esencial para la innovación y el progreso, y estamos aquí para dar un paso más hacia ese objetivo primordial, para considerarnos una sociedad democrática y sana digo en el sentido más amplio de la palabra. Sana también significa segura. En los próximos 2 días tendremos el gusto de contar con expertas de alto nivel que ampliarán nuestra mirada sobre campos concretos y nos hablarán de retos, pero también nos hablarán de oportunidades. Es importante que nos centremos también en ellas. Comencemos con la ponencia marco que tiene por título Ciencia, Tecnología e Innovación en, con y para la igualdad. Urge cambiar el chip. Es un honor para nosotras presentar a la destacada profesional María Ángeles Sayé, quien se distingue como una eminente doctora en Ciencias Sociales y un especialista en Políticas Públicas de Desarrollo Socioeconómico, Igualdad y Sociedad Digital. Su amplia experiencia y dedicación en todas estas áreas la convierten en una voz autorizada y una referente en la intersección entre desarrollo, igualdad y revolución digital. Un fuerte aplauso para la doctora Sayé. Egunon, buenos días. A ver si... Bueno, realmente autoridades, especialistas, activistas que estáis hoy en esta sala, deciros que para mí, en primer lugar, es un honor poder compartir un poquito de mi experiencia y mis reflexiones en esta materia. Y también quería deciros que, más allá de ello, para mí es un honor que tiene un significado muy especial, porque también estoy aquí para honrar a mis padres, ambos donostiarras, del barrio de Gros, y a mi abuela, Felisa Ortiz de Zárate, que fue una científica pionera en el ámbito de la salud y recibió muchísimo y dio mucho a esta ciudad única, y también fue un ejemplo inspirador para todas las mujeres de nuestra familia. Eso le da un sentido muy especial a poder estar hoy aquí con vosotros y vosotras. He elegido una frase larga de María Ángeles Durán que me parece clave respecto a la mirada que tenemos que tener para abordar algo tan serio como un cambio de paradigma. Ella dice que sería pedir demasiado que en el corto tiempo de un par de generaciones las recién llegadas creasen un monumento de ideas similar al de la acumulación de siglos ha creado durante su ausencia. Falta lenguaje, depuración de conceptos, tiempo, en definitiva, para transferir la experiencia de la vida a las ideas. Pero no se puede olvidar que esta experiencia ha sido distinta y lo sigue siendo, y que todavía siguen sin voz pública la mayoría de las mujeres del mundo. Por si no fuesen pocas las dificultades de emerger, de crear conciencia y lenguaje y de hacerse oír, a ello se añade el frágil estatuto intelectual de la experiencia innovadora. Cómo marcar los límites entre la experiencia personal y la anécdota, cómo elevar la experiencia conocida, todavía tan escasamente explícita y sistemática a nivel de categoría. Y para equilibrar las perspectivas no basta que las mujeres y otros grupos sociales tradicionalmente excluidos razonen y transfieran sus experiencias sobre sí mismos, sino que han de hacerlo sobre los otros y sobre el conjunto. Y en ese sentido, la apuesta conlleva inevitablemente el desgarro de saberse parte de una cultura construida sobre experiencias ajenas
y de carecer al mismo tiempo de elementos suficientes para construir la propia y fundirla. Eso quiere decir que cuando hablamos de algo tan importante como cambiar el paradigma en un área en la cual hemos estado, pero de manera tan invisible las mujeres, no podemos construir un cuerpo de categorías cerrado desde el principio. Tenemos que ir construyendo de una forma innovadora y diferente ese conocimiento. Mi presentación es densa, contraviene todas las recomendaciones sobre cómo hacer una presentación en titulares, perdonar, pero a mí no se me ocurre cómo plantear cambiar un chip a base de titulares. O sea, esos vienen después. Primero hay que basarse en mucha información y tenemos muchos datos, nos faltan muchos datos también, pero sobre todo solemos pasar de un análisis de las manifestaciones a las alternativas y profundizamos poco en las causas. Profundizar en las causas significa basarse en un conocimiento que todavía está muy en patchwork, muy por hacer. He utilizado muchas referencias de estudios, casi todos anglosajones, por cierto, porque aquí tenemos en general en el mundo hispano, en el mundo latino, incluso en Euskadi, pocas referencias concretas, son estudios muy definidos, pero básicamente no hagáis caso de los datos, aunque voy a poner muchos. De lo que se trata es de que comprendamos mejor las tendencias. Bueno, yo voy a hablar de tres cosas. Una, muy breve, el escenario, brechas y posibles causas, utilizando un enfoque, digamos, sistémico desde la educación, el empleo, la carrera, la ciencia, la tecnología, la innovación y algunos retos. Bueno, el escenario lo voy a pasar muy rápido, pero creo que es importante decir que estamos en un entorno de transformaciones radicales, un entorno que llaman de policrisis, también un entorno en el que convergen las disciplinas, en lo que llaman el BANG, bits, átomos, neuronas y genes, con unos avances científicos exponenciales y con una transversalidad creciente de la tecnología a todos los sectores. Ya cuando hablamos de la T de tecnología como un sector, eso ya está absolutamente pulverizado. Y es un futuro desconocido e incierto que no va a ser una proyección del pasado que conocemos. Creo que esas son las gafas fundamentales que nos tenemos que poner. A mí me gusta mucho esta frase de Helga Nowotny, que dice que debemos recurrir a la complejidad y preguntar qué podemos aprender sobre los sistemas complejos para hacer frente mejor a las incertidumbres del futuro. La ciencia nos ayuda a comprender y modelar mejor los sistemas complejos. Necesitamos múltiples perspectivas que capturen la diversidad de la experiencia humana, cada una de las cuales tiene soluciones parciales que ofrecer. Necesitamos normas actualizadas para guiar el comportamiento humano y las instituciones más adecuadas para hacer frente a la incertidumbre inherente del futuro. Eso quiere decir que nadie tiene la verdad y que uno de los problemas que tenemos y de las soluciones que tenemos a nuestra mano es aprender a hibridar, aprender a juntar perspectivas y a trabajar de la mano. Bueno, en la parte de brechas y posibles causas me voy a centrar en 4 ámbitos, sobre todo en el primero, el sujeto de la CTI, quién. Pero también hay que decir algo sobre el contenido de la CTI, sobre el propósito y sobre el cómo, el ecosistema de la CTI. Si entramos en el sujeto, vemos que no podemos realmente intervenir, ni entender ni intervenir en lo que está sucediendo con las mujeres en estos sectores si no lo hacemos desde la incidencia articulada en todo el ciclo vital. Porque las desigualdades son sistémicas y acumulativas y se expresan en toda la fase del curso de la vida. Por lo tanto, es muy importante plantear las cosas desde la perspectiva del ciclo vital y entender cómo se producen las transiciones. Si entramos en la primera fase, digamos, de socialización, vemos que las brechas arrancan muy temprano y que requieren un enfoque transversal, pero luego también necesitamos un enfoque vertical de la ciencia, la tecnología y la innovación, porque tienen aspectos comunes, pero también tienen aspectos muy diferentes y tenemos que tener estrategias focalizadas para cada uno de los 3 sectores. Por ejemplo, en la ciencia no es verdad que las mujeres no participan. Las mujeres participan y muchísimo, ahora lo veremos. Bueno, de hecho, aquí hay ejemplos claros de que así es. En la tecnología participan menos y en la innovación tenemos una realidad mixta
Para empezar, si en esta sala preguntáramos qué entendemos por innovación, creo que tendríamos una respuesta por cada participante. No hay un término más variopinto que el de innovación. Para unos tiene que ver con el emprendedor joven, dinámico en la tecnología, para otros tiene que ver con el sistema de transferencia de conocimiento. Y, por lo tanto, un tema clave es que nos tenemos que poner de acuerdo en la delimitación de cada uno de estos conceptos. Lo mismo pasa con el concepto STEM. Personalmente, yo no soy partidaria de utilizar el concepto STEM. Creo que es un concepto que no ayuda a operativizar, a entender y a operativizar lo que está pasando con las mujeres en el sector. Como os decía, en la ciencia las mujeres participan, sobre todo si ponemos el prefijo bio o social, donde son mayoría. Menor presencia en las ciencias experimentales. En la tecnología, sobre todo en las disruptivas, ahí hay un déficit muy grave de presencia. Y en el caso de las matemáticas, las mujeres participan limitadamente y han reducido su presencia, pero no así cuando la especialidad se orienta a fines sociales. Está claro con las matemáticas, y ya lo veréis que no es un problema de aptitud. Las mujeres hace unos años eran la mitad de los estudiantes de matemáticas en España y ahora son el 30 y pico %. ¿Por qué? Porque dejó de tener un sentido vinculado a la docencia, es decir, al trabajo con las personas, para convertirse en una actividad relacionada con las cosas, mucho más, digamos, con el mundo de la tecnología. Empecemos por socialización y educación. Bueno, algunos datos. A los 5 años, un número desproporcionado sitúa su futuro en roles tradicionales de género. Niñas maestras, niños oficiales y policías. A los 6 años, ellas interiorizan que la genialidad es un atributo masculino y tienen menos posibilidades de creer que los miembros de su género son muy inteligentes. Un ejemplo de 11 a 13 años en Francia. Resultados muy distintos entre las niñas haciendo un mismo ejercicio según se clasificara de geometría o de dibujo. Las niñas de más altas capacidades son las que tenían además las brechas más grandes. A los 15 años, las niñas triplican a los niños en su proyección profesional en las áreas de salud, mientras que ellos las duplican percibiéndose como futuros ingenieros y multiplican por 8 su proyección como profesionales TIC. Ellas ciencia para prevenir enfermedades, ellos energía y movimiento. Esto se refleja consistentemente en los datos de participación diferencial de hombres y mujeres en todas las etapas posteriores. Luego veremos, aquí esto lo voy a pasar muy rápido, pero quiero que veáis simplemente los gráficos de cómo es cierto que hay una diferencia de puntuación en matemáticas en cuarto grado de primaria. Este es el último TIMSS, el próximo va a salir ahora en el 2024, el estudio que se hace, que evalúa las competencias cognitivas en estas materias en cuarto de primaria, y veremos que sí hay diferencia. Por cierto, estamos bajando, salvo la media de la OCDE, estamos bajando en esa puntuación a nivel general. Pero veréis que en ciencias, aunque estamos bajando, no hay diferencia en la puntuación media en cuarto grado de primaria. Y eso coincide con las diferencias en el gusto por el aprendizaje, en este caso de matemáticas, donde sí que hay diferencias entre chicas y chicos, pero no la hay en el gusto por la ciencia. Veréis que incluso a las chicas les gusta más la ciencia que a los chicos en esas edades. Y, por supuesto, eso es consistente con la seguridad por el aprendizaje en matemáticas y también por la seguridad en el aprendizaje de ciencias. O sea, todo es absolutamente consistente. Luego vemos que también es consistente el que haya más chicos en los estudios de bachillerato de ciencias y tecnología respecto a humanidades y ciencias sociales. O sea, es una línea clara. Ya no tenemos por la modalidad tecnología solo hasta 2007-2008, pero ahí se ve que efectivamente también es consistente que las chicas solo en un 20% elegían la rama de tecnología respecto a los chicos. Y luego ya pasamos al PISA, y ahí vemos, el PISA es el programa internacional que mide las competencias en matemáticas y en ciencias y en lectura
a los 15 años. Y ahí vemos que también la puntuación media en matemáticas se está cerrando. En ciencias prácticamente se ha cerrado. Y luego vemos otros factores que se estudiaron en el último PISA, el del 2018, donde se ven claras diferencias, por ejemplo, en el índice de competición de los estudiantes. Los chicos, mucho más competitivos que las chicas. En el miedo al fracaso, fijaros la diferencia que hay entre chicas y chicos a los 15 años sobre el miedo al fracaso. El de motivación para perfeccionar ideas, veréis que también hay diferencias muy grandes, en este caso a favor de las chicas. Las chicas aparecen a los 15 años como menos competitivas, pero muchísimo más perfeccionistas. Me siento satisfecho cuando me esfuerzo todo lo que puedo, cuando inicio una tarea continua hasta terminarla, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, en el índice de autoeficacia también hay una diferencia, en este caso, a favor de los chicos. ¿Qué esperan, como os decía, estudiar a los 30 años? Pues ya ahí se ve una diferencia muy grande. Y como veréis, las chicas, donde más se distinguen es como profesionales de la salud, que es, en general, un ámbito científico. O sea, ahí, desde luego, están las chicas, no lo están en las disciplinas de ciencia y tecnología. Y pasamos a la transición elección de estudios. ¿Qué podemos esperar? Chicas de 16, 17, 18 años, cuando llegan a esa edad, con todo este pasado, perfeccionistas, aplicadas, inseguras, autoexigentes, orientadas al propósito y al impacto social, vocacionales, relacionales, lectoras, amigueras, comunitarias, nada genias, perejiles de todas las salsas, holísticas, y les decimos, chicas, apúntense a estudios tecnológicos, ¿no? Que no les resultan atractivos, ahora veremos por qué, que piensan que las descarrilará de su propósito y vocación, que compiten con otras opciones más interesantes, que las sitúan fuera de su zona de confort, que las convertirán en minoría, experimentando la soledad en su momento más tribal, se imaginarán como frikis raras, siendo muy perfeccionistas y las que siempre tienen las mejores notas, decirle que tendrán muy difícil sacar buenas notas, que incluso es posible que suspendan en estas carreras, que se expongan a decepcionar a quienes quieren, renunciarán a otros intereses cotidianos, porque el resto de la vida es incompatible con esas carreras que se dice que son carreras hueso, y se verán sometidas a un entorno de dicotomías, para luego en muchos casos no ser bienvenidas o verse forzadas a abandonar estudios. Claro, esto solo convence a una minoría de mujeres. ¿Qué minoría? Las que están extraordinariamente dotadas en competencias matemáticas o proceden de entornos personales familiarizados y amigables con estas áreas. Por ejemplo, hijas de ingenieros e ingenieras. Claramente, el entorno familiar es clave en las decisiones vocacionales y que tienen una vocación y resiliencia a prueba de fuego. Pero la mayoría de las chicas no son así. Fijaros estos datos de perfeccionistas aplicadas. Las chicas son sistemáticamente mejores estudiantes que los chicos en prácticamente todos los niveles de estudio. Tienen niveles educativos más altos, incluso las que trabajan en inteligencia artificial, de estudios formales. No hay un tema de aptitud, al revés. Y ahí tenéis algunos ejemplos de cuáles son las notas en bachiller, en grado. Sistemáticamente las chicas tienen mejores notas. Para ellas el tener buenas notas es muy importante, porque eso además es lo que también es su pasaporte para poder moverse en un mundo complejo. Además, las tasas de abandono son inferiores de las mujeres. Y luego fijaros algo que es un dato muy importante de la encuesta de percepción social de la ciencia y de la tecnología. El interés por la ciencia y la tecnología es del doble entre los hombres que entre las mujeres. Y la brecha se ha ampliado en la encuesta de 2020, en que el interés de las mujeres era del 13,9. ¿Sabéis dónde se da la mayor diferencia? Entre los 15 y los 24 años. El 30,3% de los hombres frente al 13% de las mujeres. Ese es el momento en el que eligen la carrera, justamente. Entonces, y además compiten con opciones más interesantes que tienen que ver con las fortalezas relativas.
Las chicas de 15 años son el doble de buenas en lectura que en matemáticas y le sacan 31 puntos a los chicos en lectura. ¿Por qué no se destacan los aspectos positivos de ser buenas lectoras? ¿Qué te movería a elegir algo que se te da peor frente a algo que te gusta y se te da mejor? ¿Y por qué no consideramos un problema que haya una brecha de género inversa tan abrumadora en lectura? Porque nunca se dice que las chicas somos tan buenas en lectura. Se habla solo de ciencias y matemáticas. Siempre se habla desde nuestro déficit, no desde nuestras fortalezas. Y eso lo tenemos claramente que cambiar. Porque además eso también nos da una pista de cómo tenemos que enseñar y cómo no podemos a las chicas someterlas a una decisión dicotómica. Yo he planteado a muchas jóvenes de mi familia o de mi entorno con los 16, 17 años que son muy buenas en matemáticas o en ciencias, que no tienen por qué renunciar a su vocación artística, que esto no se plantea en términos de humanidades o ciencias, tecnología o arte, porque ahí es donde justamente las chicas dicen, me voy donde yo soy mejor, no donde soy peor, aunque sea buena. ¿Entendéis? No es suficiente ser bueno. Tenemos que plantear estas elecciones de forma contextualizada. Y, por supuesto, no es solo un problema de capacidades ni de estereotipos negativos. Las chicas no eligen tan ciegamente y hay que reconocerlas en su sabiduría y resistencia al decantarse por estudios orientados al sujeto, cuando se las obliga a elegir dicotómicamente. El problema es que no somos conscientes de que muchas veces esta dicotomía consiste en que la tecnología, por ejemplo, se orienta a las cosas y todo lo demás, las humanidades, las biociencias, etcétera, se orientan a las personas. Y las chicas no quieren elegir cosas que solo estén vinculadas al mundo de las cosas. Entonces, eso lleva también la carga de la transformación, no solo a las mujeres, sino al sistema donde se pretenden que nos integremos sin cuestionarlo. Y por eso hay que decir que no están alejadas las chicas de la ciencia con propósito y que necesitamos un nuevo marco que las considere no como ausentes, sino como resistentes, no como incapaces de elegir bien, sino como dotadas de una sabiduría necesaria, no como rezagadas y dotadas de valores obsoletos, sino portadoras de modelos de liderazgo emergente, híbridos y basados en el compromiso social, la sostenibilidad, la empatía y la comunicación. Ahora veremos, por cierto, que esas actividades relacionales, incluso en las empresas, no se les da el valor que tienen. Y este es un liderazgo muy valioso que hoy no está detrás, está delante de lo que se necesita para hombres y mujeres en este contexto cambiante. Paso muy rápido para que veáis qué pasa luego cuando entran en formación profesional y en la universidad. Sistemáticamente, proporciones muy bajas en ciencia y tecnología, por ejemplo, en este caso, aunque ha subido en formación profesional básica un 17%, pero luego te vas a imagen personal y es un 80%. Hay una segregación absoluta en los niveles de estudios, las chicas en general, sujeto, los chicos objeto. O sea, ahí es donde creo que tenemos que poner la divisoria. Aquí tenéis también en grado medio, pasa igual, 7,8 en informática y comunicaciones en el curso 2021-2022, frente, por ejemplo, a servicios socioculturales, donde somos el 80 y pico %. Si vamos también a formación superior, igual, en informática y comunicaciones un 13. Aquí se ve hasta el 2020 cómo además eso no está cambiando. Esa es otra, no está cambiando. Es más, o se mantiene estancado o en algunos casos se reduce la participación de chicas en esos entornos. Como veréis, Y luego llega el acceso a la universidad, donde hay que decir que las chicas sacan mejores notas, incluso las que son admitidas en los grados de ingeniería y arquitectura. Las notas de admisión son más altas. Eso también vuelve a desmontar la idea de la diferencia de aptitud. Y en grados, los últimos datos disponibles, bueno, los hay un poquito más recientes, pero no están muy procesados todavía. Pero vemos igual 77,8% en educación, 61,5% en arte y humanidades. ¿Tenemos que meter más chicas en arte como si no están? Tenemos que fortalecer las que están en arte para que estén más empoderadas en sus profesiones, pero ahí no tenemos brechas de presencia.
En informática un 14%. En máster ya hay más, porque las que han aguantado toda la carrera sí que se matriculan en máster, pero ahí seguimos teniendo en salud y servicios sociales el 74%. Y veréis, y también en doctorado, en informática 23, salud y servicios sociales 62, etc. ¿Y aquí qué vemos? Vemos que cuando se añade el prefijo bio, la participación femenina se multiplica. Biomedicina 77%, bioquímica 68% y biotecnología 62,71%. O sea, somos mayoritarias en las carreras que tienen que ver, incluso de tecnología, donde pones la palabra bio, ¿no? Y por lo tanto el déficit no se sitúa en el STEM. Y aquí hay unos datos interesantes de la evolución de los últimos años. En informática hasta el 2017-18 ha menguado el número de estudiantes de informática, que estaban en una proporción muchísimo más alta, estaba en una proporción, bueno, de hecho hay una brecha respecto a lo que había de 67,4 puntos porcentuales con los chicos y había una brecha de 37 en el 2002. En matemáticas, en el 85-86 eran el 50,68% del total. Por eso cuando se dice es que las chicas tenemos un chip averiado para las matemáticas. Eso no es verdad. Por ahí no van las cosas. Aunque haya que mejorar mucho la didáctica de las matemáticas, pero eso no quiere decir que es que las chicas lo que nos pasa es que, pobrecitas, no nos da la cabeza para más. No es verdad. En medicina, fijaros que ha descendido la cifra total de matriculaciones, pero solo entre los hombres. Entre las mujeres ha ido aumentando y ahora mismo, desde el 2002, hemos pasado de 22.000 a 30.000. El 70,6% del alumnado en el curso 2022-2023. Preocupémonos qué pasa con esa carrera tan feminizada que es la medicina, para que no se precarice. No seguir diciendo que es que las chicas tienen que entrar en ciencias de una forma genérica, porque desde luego estamos ahí. En química, la mayoría de estudiantes son mujeres. En ingeniería, industria y construcción han disminuido su participación en los últimos 7 años, creciendo la brecha en 9 puntos. Aunque cada ingeniería también es un mundo, ¿eh? Y luego, bueno, ¿por qué esto? Pues sistemáticamente todos los estudios dicen que los hombres dicen preferir trabajar con cosas, las mujeres con personas. Factores claves de decisión, el interés y la necesidad, no la aptitud. La paradoja de igualdad de género nos muestra que en sitios como Azerbaiyán, Tailandia, Myanmar, etcétera, las chicas son mayoría, pero porque es la única manera que tienen de desarrollar incluso un proyecto de vida y profesión. En cambio, en los países como pueden ser Finlandia, Noruega, Suecia, Estados Unidos, o desde luego aquí también, preferimos, cuando nos dan a elegir, si nos dan a elegir ese tipo de mundo de ciencias del objeto y tecnologías aisladas de lo social, de lo vocacional, y nos dan a elegir, pues preferimos quedarnos con lo otro. El problema es que sea un entorno de elección dicotómica, porque entonces eliges por el interés, no por la necesidad. Desde luego falta enfoque de género en el currículo, didáctica, narrativas, etc. Hay escasez de referentes y visibilidad, incluso en el cine 7 veces más papeles estén masculinos que femeninos. ¿Cuál es el estereotipo del tecnólogo? Estos modelos de rol en el sector tecnológico, como dice Sonia Contera, del genio misógino en camiseta, cuyo patrón está basado en el dominio, la tecnología que busca doblegar la naturaleza, cuyo propósito último es romper, superar, trascender límites, es un paradigma muy peligroso y además en general a las mujeres no les atrae. El lenguaje, incluso la denominación de carreras y profesiones, a veces carreras con el mismo currículum que tienen nombres distintos, más duros o más blandos, tienen, como en el caso de las ingenierías industrial y de organización en la Politécnica de Madrid, 20 puntos de diferencia, y es casi el mismo currículum. Y, por supuesto, el papel de docentes, familias, etcétera, ¿no? Bueno, pues en el empleo pasa igual. Como veréis, estos datos son los de la última EPA, y ahí estamos
76% en actividades sanitarias, 28% en programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática. Es consistente. Y, por supuesto, si ya pasamos al ámbito de la investigación, ciencia e investigación, pasa igual. Las mujeres, las investigadoras, son el 40% prácticamente del personal investigador, paridad en la administración pública y entidades privadas sin fines de lucro, pero mucha infrarrepresentación en el sector empresarial, con una disminución en el caso de las menores de 35 años. Euskadi tiene, en otras cosas está muy bien, pero aquí tiene el porcentaje más bajo de investigadoras respecto al total en el sector I+D+I. Más de la mitad de las investigadoras se concentran en ciencias sociales y ciencias médicas y se ha incrementado la proporción en los últimos 5 años. O sea, como veréis allí también estamos. Y en el mismo periodo, el número y proporción de investigadoras en las áreas de ciencia y tecnología, de ingeniería y tecnología, el 12%, ha descendido 6,5 puntos porcentuales y los hombres han aumentado en 2,8. Este descenso también se registra en ciencias exactas. El tema del efecto tijera, ahora lo veremos, aquí se da, entran más y van cayendo. Y ellas apuntan una precariedad, inestabilidad, mayor insatisfacción en comparación con sus colegas hombres y mayor pesimismo respecto a su carrera profesional. ¿Veis? Típico gráfico de tijera. Grado D, hay más mujeres y luego cae. Y también aquí se ve la segregación horizontal entre los sectores. Y es consistente porque todo es un continuo, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos, ya se deja de hablar cada vez más del techo de cristal y se habla del peldaño roto. El periodo clave de la carrera científica, también de la tecnológica y de la mayoría de los sectores coincide con el momento de constitución de las familias. Hay un desajuste entre la vida profesional real de la mayoría de las mujeres y un modelo hegemónico de carrera lineal y concentrada, tanto en el tiempo global como en el cotidiano, y muchas mujeres acomodan sus carreras, detienen su progresión, se orientan hacia ocupaciones más flexibles, se sitúan en puestos por debajo de su potencial o directamente abandonan. El efecto John y Jennifer, una solicitud en un ejercicio que hicieron en 6 universidades americanas para aplicar a un puesto de gerente de laboratorio con el mismo currículum, ellas fueron mal evaluadas y ellos fueron muy bien evaluados. Y eso es un sesgo inconsciente que funciona. Hay muchos ejercicios de ese estilo y todos dicen lo mismo. La brecha entre el número de publicaciones científicas producidas por mujeres y hombres, parte de la cual se debe a la falta de normas claras sobre autoría y el menor reconocimiento de contribuciones de las mujeres que hacen parte de los equipos de investigación. Ellas tienen un 13% menos de posibilidades de rubricar las investigaciones en las que participan, sobre todo en las de alto impacto, y sesgos en las decisiones de promoción científica. El CNRS en Francia ha hecho una evaluación muy profunda sobre esto y se ve que hay criterios inconscientes diferenciados entre chicas a la hora de decidir, digamos, la evaluación de los investigadores e investigadoras. Sequía de premios científicos, aunque ahora tenemos 2 Nobel, por cierto. Menor porcentaje de éxito de las candidaturas con una mujer como investigadora principal al margen de la calidad de la propuesta. Temas tan sutiles como, por ejemplo, el efecto de las pruebas de opción múltiple, los test. Resulta que las chicas perfeccionistas, las mujeres perfeccionistas, cuando no sabemos una respuesta lo dejamos en blanco. Bueno, no sabéis lo que eso nos penaliza. Hay estudios en universidades de Turquía y en el MIR en España que genera diferencias, en el caso del MIR hasta de 600 puntos, que determinan la posibilidad de elección de especialidad. Fijaros qué cosa tan sutil, pero con tanto impacto. El tipo de pruebas. El tipo de pruebas test es fatal para las mujeres. Las tareas no promocionables, esa es otra. Como las mujeres tenemos un afán más relacional, se nos adjudica en las organizaciones, en las empresas, en los centros de investigación, las tareas de recibir al becario, hacer los órdenes del día, os sonará, hacer las actas, estar pendientes del clima profesional porque hay personas que hay conflictos y hay que resolverlos.
Bueno, pues resulta que esas son tareas no promocionables. Y se ha analizado que implican hasta un mes al año de trabajo y que penalizan la progresión profesional de las mujeres porque esas no se computan a la hora de desarrollar carrera. Como veréis, nuevamente, todo lo que tiene que ver con el sujeto y las personas resulta que es penalizado, ¿no? No tengáis duda, por ejemplo, que la medicina cada vez se va a precarizar más, porque es absolutamente femenina y ya ha perdido este halo. Lo mismo pasa con esas tareas, que son claves, pero son invisibles y no son reconocidas frente a ir a un congreso, los famosos Manel, etcétera, ¿no? Todo eso, y luego, por supuesto, también se ve esto que llaman el sesgo de experiencia, de proximidad y de dentro fuera del grupo, que a la hora de evaluar se consideran factores que, qué casualidad, las mujeres ahí no calificamos. Esto se encuadra en el llamado efecto Matilda, que consiste en la regación y menosprecio sistemáticos sufridos por muchas científicas, pero luego tenemos factores de cómo lo interiorizamos. El famoso síndrome de la impostora, si dijera que levantáramos la mano quienes lo sufren, yo soy la primera. La brecha de género en la autopromoción. Fijaros, los hombres negocian sus salarios 4 veces más que las mujeres y ellas, si lo hacen, piden un 30% menos. Y luego los equipos científicos liderados por hombres tienen más posibilidades que los liderados por mujeres de declarar, usar adjetivos positivos, novedoso, único, interesante, para referirse a sus resultados de investigación. Y eso penaliza, por ejemplo, en LinkedIn a las chicas. Las mujeres se autocitan menos y califican su desempeño por debajo de los hombres. O sea, tenemos esos elementos estructurales, culturales y también psicológicos de interiorización que hacen como una gran sopa, ¿no? Aquí tenemos, en fin, algunas imágenes que os sonarán en ese sentido. Este es de un libro que acaba de salir y a mí me impresionó esta frase de Beatriz que dice: para conseguir una gran líder en el sector tecnológico, para conseguir mis objetivos empleé un tiempo añadido sobrehumano, más allá de mis límites en más de una ocasión para demostrar a quién mi competencia. Y claro, ese estrés adicional de esperar a ser descubierta en cualquier momento como el fraude que temía que fuera, era simplemente devastador. El síndrome de la impostora le coloca al día a día una lupa de 100 aumentos, alzándose como el juez implacable que desmonta todos los esfuerzos ante el más mínimo error. Pero también hay autores que dicen que el síndrome de la impostora dirige nuestra visión hacia corregir a las mujeres en el trabajo, en lugar de corregir los lugares en los que trabajan las mujeres. Bueno, el síndrome de la culpa, por una cosa y por su contraria, porque es curioso, o sea, esa es una mochila impresionante que llevamos las mujeres y que además tiene que ver con lo mal que, entre comillas, lo hacemos en nuestro entorno personal familiar y lo mal que hacemos, entre comillas, en nuestro entorno profesional. Somos, en este contexto estructural, nos juzgamos de una manera terrorífica. Pero ahí estamos, porque el caso es que, a pesar de todo, ahí estamos, ¿no? Fijaros en tecnología. En tecnología sí que hay una brecha de presencia brutal. No en los puestos más junior, no en los puestos, veréis que también hay sesgos muy importantes en la tecnología, pero sí, sobre todo en las tecnologías disruptivas. En un contexto de que hay una brecha de talento tecnológico, donde solo 1 de cada 5 especialistas TIC son mujeres a nivel europeo, pero quienes trabajan en empresas tecnológicas, ¿dónde trabajan la mayoría? Redes sociales y comercio electrónico. Qué casualidad, ¿verdad? Solo el 23% de mujeres especializadas en STEM terminan en puestos tecnológicos frente a un 44% de los hombres, pero a su vez el 44% de mujeres en empleos TIC provienen de entornos educativos no tecnológicos y aprenden el puesto de trabajo. Esto es muy importante porque tenemos a las chicas que están en carreras no STEM, que tienen entre 18 y 21 años, y no hay una estrategia sobre la incorporación de ellas a sectores digitales como una estrategia clave. O sea, vamos a tirarlas por el abismo. A las psicólogas, a las sociólogas, a las biólogas, a las periodistas en un contexto de transversalización de la tecnología. Pues veamos que
muchas de las mujeres que están en empleos TIC no son tecnólogas. Por lo tanto, tenemos que tener estrategias muy importantes hacia las jóvenes no tecnólogas también en este momento. Y estamos poniendo poco el radar sobre ellas. Luego, por supuesto, hay un elevado abandono de la carrera tecnológica. El déficit en las tecnologías disruptivas es brutal, que son las de más rápido crecimiento. Fijaros, estamos hablando de menos, a nivel global, menos del 26% en inteligencia artificial, 12% en aprendizaje automático, 14% en computación en la nube, 6% en aplicaciones móviles, 6% en diseño de software, 20% en ciberseguridad, en 10% en el establecimiento de estándares en el metaverso, 13% en desarrolladores de Python. Fijaros, es que es tremendo, ahí sí que es tremendo. Son hombres más del 80% del profesorado en inteligencia artificial y seguimos, o sea, los datos todos son catastróficos. Y dentro de la inteligencia artificial, ¿dónde estamos? En las áreas de salud, de educación, justicia, movilidad humana, producción de contenidos y, por supuesto, igualdad de género. Y concentradas en el diseño y gestión de productos y en ingeniería de datos, ciencia y análisis, algo más, y una muy baja participación en los roles de DevOps y nube, y en computación y operaciones que son los más demandados. Hay estudios ya de qué está pasando con las mujeres en los sectores de inteligencia artificial. Y ahí también hay segregación, ahí hay más concentración en actividades del sujeto, ahí hay menos salarios y a pesar de tener mayor nivel educativo formal. En el caso de España, vemos que hay vacantes importantes en el sector tecnológico. Por cierto, el 72% de los especialistas digitales en España son personal externo a la empresa, con una fuerte carga de migración. A veces pensamos que hay que atraer, pero es que también hay que tener mejores sueldos, mejores condiciones de trabajo, mejor clima laboral, porque el sector tecnológico es un sector global, sobre todo en los niveles más elevados. Y hay peores salarios y oportunidades de aprendizaje junto a una superior exigencia de dedicación horaria, sumado a la falta de canales e incentivos en las empresas para posibilitar que los y las juniors adquieran experiencia necesaria. Se pide gente con experiencia, la gente joven entra sin experiencia. Entonces, muchos se van y hay una elevada rotación en el sector. Solo el 1,7% de las mujeres ocupadas se dedican al sector de las tecnologías digitales en España, en el caso de los hombres 6,2%. Eso nos coloca en un puesto 18 en esta dimensión, nivel medio-bajo en el DESI, en el Índice de Economía y Sociedad Digital Europeo. En Euskadi hay buenas noticias. Entre las empresas con especialistas TIC, la proporción de las que emplean mujeres está 9 puntos por encima de la media de España. En los sectores frontera también los datos son muy malos, como a nivel global. Y la presencia de mujeres entre especialistas TIC se ha reducido a nivel europeo, del 22,5% en 2010 al 17,9% en 2020. En España del 22,7% al 19,7% y de ahí no pasa. Incluso se ve en la última edición de la encuesta de inserción laboral de universitarios que, a pesar de que las mayores tasas de empleo se dan entre los graduados en esas carreras, hay una diferencia muy notable en las tasas de empleo de los graduados en informática, que es un 99,5% para los hombres y el 88,4% para las mujeres. ¿Qué tenemos aquí? Pues prácticas y culturas poco incluyentes, la llamada cultura programmer, brother más programmer, que es el motivo más frecuente de abandono del trabajo en el sector después de la maternidad, carreras globales poco compatibles con una vida local. Un 25% de profesionales citan la falta de equilibrio entre la vida laboral y personal como una razón clave para renunciar a sus carreras. El concepto de la tecnología como fin aplicado a las cosas y forjado en clave de actividades masculinas y no como medio aplicado a las personas, que puede estar vinculado a actividades cotidianas. La percepción de la ciencia de datos. Hay un estudio interesantísimo con 9.000 profesionales de 10 países, uno de ellos 10 países europeos, americanos, asiáticos. ¿Y qué dicen esos profesionales y esas profesionales? Que es un sector desagradablemente nerd, teórico, abstracto, sin un propósito suficiente y con bajo impacto. Con diferencias grandes entre chicas y chicos al respecto.
incluso plantean de por qué se ponen estos concursos de programación, no sé qué, si luego en la actividad cotidiana no tienes que estar compitiendo todo el día. Hay temas de acoso o ninguneo en plataformas y videojuegos y falta de modelos de conducta en congruencia percibidas del rol de género femenino y el sector. 7 de cada 10 tecnólogas sienten todavía que necesitan trabajar más duramente y demostrar su valía por motivos de género. Muchas mujeres se sienten estancadas en sus carreras y fijaros que citan como razones principales para dejar su empresa, aunque se mantengan en el sector, por la falta de apoyo en la gestión y buenas oportunidades por parte de sus empleadores y la necesidad para progresar de cambiar de organización. Ingredientes que marcan la diferencia entre irse y quedarse: los modelos de rol, las comunidades de pares y una formación superior a la de sus compañeros, que eso es sistemático también en el sector. Y esto es muy importante, los hombres tienden a reportar habilidades de inteligencia artificial en más ocupaciones que las mujeres, pero hasta que esos perfiles todavía no tienen definido un enfoque de habilidades, se considera que hay un enfoque omnívoro y los perfiles cambian en función de las prácticas ocupacionales, con lo cual las mujeres se supone que tienen que estar evaluadas en torno a perfiles que no están terminados de definir. Y hay diferencias de género en la autoevaluación y presentación, ¿no? Así lo dice Judy Wagman, una gran especialista australiana, que plantea que esto es un tema de cómo se diseña el mundo en el que vivimos y para quién, no solo de igualdad de oportunidades, en este caso en la inteligencia artificial, ¿no? Esa relación con maquinaria industrial en vez de con tecnologías que impactan en la vida cotidiana, ¿no? En innovación, bueno, pasa un poco igual. En solicitantes de una patente, por supuesto, las inventoras se concentran en ciencias de la vida y en organismos públicos de investigación y universidades. Al ritmo actual, las mujeres no estarán implicadas en la mitad de los inventos patentados en las 5 mayores oficinas de propiedad intelectual hasta el año 2080. En España, el 37,6% de los inventores son mujeres. Las ramas de actividad con más concentración en patentes son información y comunicaciones, actividades profesionales. En el sector de la biotecnología, un 57,5% mujeres. Bueno, pues, pero en cambio en pymes innovadoras y en agrupaciones empresariales innovadoras, la participación femenina es absolutamente mínima. Y aquí tenemos que es que no existe un marco común para determinar y potenciar el componente innovador de la economía y la sociedad. ¿Qué entendemos por innovación, ¿no? También ahí está muy dicotomizado el propio concepto. Y aquí el déficit no solo es de presencia, sino de reconocimiento y atribución. Hay un sesgo que identifica el comportamiento innovador desde lógicas masculinas y, una vez más, el mito del genio individual con el que las mujeres no se suelen sentir identificadas. Aquí las denominaciones también son importantes. Tú dices, el Instituto Innovador para la Disrupción de las Máquinas Automáticas del Universo Artificial. Dices, Dios mío, ¿dónde está la puerta de salida? O sea, es que el lenguaje es muy importante. Y las mujeres innovan, aunque no sepan. Hay que reconstruir el concepto de innovación también en una perspectiva de género. Porque ahora mismo hay un concepto de innovación absolutamente sesgado. Y eso implica que no tengamos en el radar a muchísimas mujeres que están haciendo innovaciones importantes y transformadoras. Rápidamente paso en el tema de las startups. Igual, un 14% de cofundadoras y 40% de fundadoras a nivel mundial. Solamente reciben un 2,3% de la inversión en capital riesgo, nada más que un 7% de los business angels son mujeres. Y fijaros que en la presentación de los elevator pitch hay estudios muy interesantes al respecto. Los empresarios masculinos, en este caso norteamericanos, tienen un 60% más de probabilidades que las mujeres de verse beneficiados utilizando la misma propuesta. Y ello pese a que las mujeres tienen una alta tasa de éxito, un retorno superior y más rápido y una mayor sostenibilidad en los negocios. Bueno, acaba de salir del South Summit el mapa del emprendimiento innovador en España. Sigue habiendo muy pocas mujeres, muchas menos emprendedoras en serie, sectores mayoritarios, salud, educación, green business, impacto social y agrotech, mayor nivel educativo que los hombres,
etc. Y como veréis, esto sigue ahí impertérrito, no se mueven los datos, siguen siendo una participación que no crece, ¿no? Y aquí tenemos igual culturas y prácticas habituales en los entornos de promoción e inversión en las startups muy masculinizados, barreras de trato en las rondas de financiación, narrativas del emprendimiento innovador que no reconocen el papel de las mujeres. El ejemplo paradigmático es el de Gassing y Dauer, que emprendedoras que tuvieron que valerse la creación de un socio imaginario, Keith Mann, para lograr que su empresa de arte alternativo tuviera éxito en los entornos de inversión. Es un chiste, parece un chiste, pero es verdad. Fuerte incidencia de este código en la canalización de recursos públicos y privados. Y bueno, pues hay otros casos, como el de Heidi Howard-Roizen, que también fue evaluado de distinta manera, ellas agresivas, ellos competentes, con exactamente la misma propuesta. Y bueno, pues es reconocido por quienes estudian este tema que hay problemas también en el ecosistema, porque el ecosistema tiene también unos valores vinculados a esta manera de entender lo que es ser el emprendedor ideal. Yo aquí tengo mi modelo de emprendedor ideal, entre comillas. Bueno, los que estéis atrás no leeréis nada, pero básicamente es un paradigma en el cual a un lado tú tienes económico versus social, negocio versus propósito, objeto respecto a sujeto, visión individual respecto a visión colectiva, fuera respecto a adentro, solo en compañía, dinero, afecto, hito, proceso, visibilidad, invisibilidad, proyecto personal respecto a proyecto colectivo, seguridad respecto a dudas, disrupción versus sostenibilidad. Bueno, este es un código absolutamente dicotómico que hace que la emprendedora normal no califique, ¿no? Porque no calificamos en el modelo del emprendedor ideal. ¿Qué es lo que hay que cambiar? Hay que cambiar el código de emprendedor ideal y entender que hay distintas maneras exitosas de ser emprendedor y emprendedora y que hay que modelizar a partir de lo real y ver qué es lo que están haciendo las mujeres. Hay muchas mujeres emprendiendo en innovación, pero tampoco se ven. Finalmente, el liderazgo y gobernanza. Hay consenso en que las tecnologías disruptivas, en particular la inteligencia artificial, no pueden ser gobernadas como cualquier anterior y hay que diseñar un nuevo marco de gobernanza adecuado que promueva lo mejor y prevenga lo peor. Y aquí hay un debate crucial en el que no estamos participando, ¿no? Y hay desde los largoplacistas, los que prefieren poner acento en afrontar problemas y riesgos inmediatos relacionados con desinformación, transparencia, seguridad, propiedad de los datos, vigilancia, privacidad, polarización y ciberviolencia en las redes sociales, efectos en el empleo, sesgos discriminatorios, nuevas brechas digitales, impactos medioambientales de las TIC, la extraordinaria concentración de poder en manos de los gigantes tecnológicos, etcétera, etcétera. Y la Unión Europea es pionera en el desarrollo de principios y políticas que impulsen las potencialidades de estas tecnologías hacia el bien común. Pero todavía la Unión Europea es un actor con poco poder en el entorno internacional. Y sea como sea, las mujeres estamos ausentes de los entornos donde se decide el futuro, en un mundo multipolar y lleno de tensiones, con un fuerte protagonismo tecnológico en el que las mujeres ocupan el 5% de los puestos de liderazgo en este sector a nivel global. Y aunque conocemos altas ejecutivas en las corporaciones del sector, las mujeres apenas participan de la propiedad. La primera aparece en el puesto 16. Y esto no solo dibuja un panorama de exclusión de género intolerable, sino un riesgo sistémico de gravísimas consecuencias. Bueno, frases sobre el impacto de la inteligencia artificial y efectivamente lo que significa entre lo mejor y lo peor, cómo gestionamos y cómo gobernamos esto y cómo lo hacemos sin las mujeres. Esto ya, como seguro que ya se me está pasando el tiempo, de los contenidos de la CTI solo voy a decir que es también un tema muy importante, en eso estamos peor, pero la investigación y la tecnología parten de un patrón que es hombre blanco entre 25 y 30 años de unos 70 kilos de peso, y luego esos sesgos se manifiestan en los ensayos médicos
con efectos muy importantes, por ejemplo, en la confección de medicamentos, en los efectos secundarios, en la sobremedicalización. Fijaros que hay 700 patologías en las que se diagnostica peor a las mujeres, en la infraestimación del riesgo de mortalidad de las mujeres por enfermedad vascular, en el tema de los sesgos en plataformas y aplicaciones digitales. Hay claramente sesgos de discriminación hacia las mujeres, sobre todo las mujeres de raza negra. La discriminación algorítmica, de esto podríamos hacer una conferencia solo sobre la discriminación algorítmica. Hay interés, en todo caso, en el sector de ver cómo se trabaja esta discriminación, pero, por ejemplo, ONU Mujeres hizo un análisis global sobre 133 sistemas de inteligencia artificial y el 44 mostraba sesgos de género. Esto afecta mucho, por ejemplo, a los temas de empleo, en reclutamiento de personal. Hay muchísimos datos sobre la discriminación laboral en los procesos de selección derivados de los sesgos en la inteligencia artificial. Bueno, y en todas las industrias, desde los airbags y los cinturones que nos asfixian, pero también los chalecos antibalas, el tamaño de los ladrillos, las teclas de los pianos, la temperatura del aire acondicionado, el transporte público y hasta los baños públicos. En Inglaterra han hecho un estudio sobre la paridad en los baños públicos y es de 2 y pico a 1, y sin embargo tenemos 1 a 1. Bueno, en el tema del propósito de la CTI, ahí tenemos mucho que hacer, porque no es solo integrar la dimensión de género en la ciencia, tecnología e innovación, sino promover la contribución de la ciencia, tecnología e innovación a la igualdad de género de manera proactiva y comprometida. Y ahí la aportación de las feministas a la redefinición de los conceptos de desarrollo no es solo que esto beneficie a las mujeres, sino que se construya con las mujeres y desde nuevas perspectivas y prioridades que implique que la CTI se oriente hacia la igualdad y la sostenibilidad de la vida. Porque hoy lo que está realmente en juego es la vida. Y solo habrá una CTI para el desarrollo sostenible si se pone en el centro la sostenibilidad de la vida. Y eso supone que hay que reconceptualizar el propósito de la ciencia, tecnología e innovación también desde esa perspectiva. Es verdad que hay líneas específicas de I+D en el ámbito de la CTI para la igualdad de género, que es un avance, pero queda mucho por hacer para darles la fuerza y el impacto necesario y transversalizar este enfoque. Bueno, y lo mismo pasa con el cómo, el ecosistema. Esto me lo voy a saltar porque se va a hablar en la próxima mesa. Pero indudablemente las compañeras dirán que se está haciendo mucho, pero queda mucho más por hacer. Porque si no tenemos un sujeto, un ecosistema que cambie, que se prepare, que tenga sus datos, sus conocimientos, sus redes y sus capacidades a fondo sobre estos temas, que no es la brecha de género, ¿no? La brocha de género es mucho más, pues es difícil que se hagan cosas nuevas y diferentes, ¿no? Bueno, y termino rápidamente con algunos retos asociados a todo este recorrido que empieza en la infancia y acaba en el poder y la gobernanza. Bueno, obviamente las brechas solo se pueden entender en un contexto más amplio de estructuras y relaciones de género en el conjunto de la sociedad. No olvidar que estamos hablando que esto tiene un carácter sistémico, la segregación se repite en todos y cada uno de los espacios, estudios, empleos, carreras profesionales. Espero haberos convencido de que esto es sistémico, ¿no? Y tenemos que verlo siempre bajo la idea del radar de objeto-sujeto, porque si no, pues podemos estar, pues eso, como el tema de las STEM, ¿no? Hablando de manera genérica de cosas que luego son distintas. El cambio ha de ser bidireccional. Los sujetos del cambio, no solo las mujeres, sus actitudes, aptitudes, creencias, autoconfianza, sino el sistema en su conjunto, estructuras, tiempos, lenguajes, toma de decisiones, para hacerlo más híbrido, inclusivo. Yo de verdad, no sé a vosotras y vosotros, pero a mí continuamente me preguntan, pero es que me dicen, es que claro, las mujeres es que no quieren llegar a la cima. Es que las mujeres, es que esto como que, oye, les das la oportunidad y mira qué ingratas. Pues como que no. Es que ese no es el enfoque. El enfoque es, ¿puede este mundo complejo en el que vivimos prescindir
de la mitad de la población, de más de la mitad del talento cualificado y de todo ese talento que conoce mucho mejor, y no lo digo por esencialismo, sino por los datos que hemos visto, todo lo que tiene que ver con la gestión de la vida humana, ¿podemos prescindir? Esa es la pregunta. ¿No? ¿Y qué hay que hacer para que entonces las mujeres entren ahí? Ese es el tema. Y esto, por supuesto, conlleva pulverizar la inservible dicotomía entre ciencia, tecnología y humanidades. Implica focalizarse no solo en las ausencias, sino en las presencias. Solo si miramos las presencias podremos ver la fuerza y el poderío que tenemos las mujeres en estos entornos. Yo creo que estamos hartas de que solo se nos califique desde el déficit, ¿verdad que sí? Estamos hartas. Siempre nos falta algo, oye, qué casualidad. Y cuando conseguimos eso, lo que nos falta ya es otra cosa, porque entonces eso ya no vale. Bueno, pues ese no es indudablemente el planteamiento, ¿no? Hay que basarse en los abundantes espacios que poblamos y que no puede dejarse al margen de una revolución científico-técnica, tecnológica y digital para la igualdad. Y eso significa construir un nuevo marco de humanidades digitales o humanismo tecnológico, como lo queráis llamar, e incluir a las mujeres como protagonistas, también empoderando todas las ciencias, también las sociales y las ciencias de la vida en general, porque sin su centralidad estamos abocados al fracaso. Por cierto, yo no he visto mujeres cuando se habla en esos foros de humanidades digitales y humanismo tecnológico y yo me digo, ¿qué estarán hablando? ¿No? O sea, ¿qué estarán hablando si quienes están más del lado de las humanidades no están ahí desde su experiencia, desde su conocimiento, desde sus trayectorias? Por eso yo siempre digo, hay que hablar desde el sujeto, no solo desde el objeto. Un objeto sin sujeto no va a ninguna parte. Bueno, en socialización y educación, muchísimo por hacer. Insisto sobre todo, no solo en las competencias y empoderamiento CTI en las escuelas, sino en la orientación. Hay que darle un vuelco total a la orientación. Total, ahí estamos trabajando poco. Y como veréis, esas edades son claves. Y no se trata solo de plantearlo en términos de, chicas, veniros para acá y dejar todo lo demás. Hay que darle un vuelco. Hay que cambiar el lenguaje, hacer una formación mucho más abarcadora y profunda en género del personal de orientación profesional y órganos de gestión. Medios de comunicación y redes sociales, un gran papel. Y recordar siempre, no podemos atraer sin retener, sostener, proyectar y transformar. La tubería es una sola. Nos estamos centrando mucho en atraer vocaciones, pero aisladamente de lo demás. Bueno, en universidad, ampliar las plazas de estudios TIC y transformar el currículum, prácticas y culturas en las carreras y estudios de ingeniería informática. Ahí hay experiencias muy interesantes y hay que trabajar en ese sentido. Y voy terminando, ahora sí ya muy rápido porque se me ha ido el tiempo, disculpad. Llevar la tecnología a los entornos académicos y profesionales humanísticos, sociales y biosanitarios, haciéndolo desde sus propios parámetros y narrativas. Si me preguntáis, para mí eso es urgente, porque ahí es donde están las jóvenes hoy. Ahí es donde están, y ahí no estamos haciendo, en realidad, nada o casi nada. Hay experiencias, pero experiencias por articular, por visibilizar, por darles el valor que tienen, ¿no? Y otras medidas transversales, incentivos económicos y cuotas de participación en matrículas dentro de carreras masculinizadas, una comunidad universitaria orientada a la igualdad y, desde luego, orientación, currículos, prácticas y culturas en las aulas para la transformación y autotransformación. Yo creo que hoy las competencias en género para chicas y chicos en las universidades tienen que hablar de cómo se van a desenvolver en este mundo, lo tienen que conocer, tienen que generar estrategias también personales. No puede ser solo la pátina del sistema sexo-género, hay que darle una vuelta radical a cómo en las universidades se incorpora el tema de género de una forma mucho más viva y concreta. Bueno, en empleo hay tanto que hacer, sobre todo en digitalización de las ocupaciones masculinizadas, en ciencia e investigación. Necesitamos también mucho más conocimiento, ojo, cualitativo para poder operar sobre las causas y ser más eficientes en las alternativas. En tecnología, igual, bueno, ya en innovación tenemos que cambiar las narrativas y prácticas e impulsar una mayor participación femenina en los programas de innovación, pero de verdad, visibilizando la innovación real que hacen las mujeres y entendiendo que innovar es hibridar.
en las startups empecemos por apoyar a las que están ahí, como unas jabatas abriéndose camino y que requieren muchísimo más apoyo en ese mundo startupiano que es donde no califican, aunque sean maravillosas y tengan un gran impacto, y transformar esa cultura del caballo grande, ande o no ande, que está en el cielo más que en la tierra, de futuro más que de presente, y volver un poco a lo no tan grande, al presente, al mundo terrenal y no solo al celestial, donde hay mucho espacio para las startups femeninas que necesitan apoyo, confianza e inversión. Y el liderazgo y gobernanza, bueno, más participación femenina y feminista en la toma de decisiones dentro de esos entornos. Como decía el Endacari, hace falta una estrategia acelerada. O sea, es que no podemos seguir diciendo, no, porque hacemos, pero mira, nos quedamos en el 15% y tal. Hay que acelerar, hay que arriesgar. Tenemos que arriesgar. Y eso significa también hibridar en la manera en que entendemos la construcción de las nuevas políticas, porque necesitamos más neuroigualdad. Yo creo que la neurociencia tiene tanto que aportar a las políticas de igualdad. Tenemos que juntar esos mundos de la igualdad y de la CTI para construir nuevas líneas de trabajo innovadoras, experimentales inicialmente. No tenemos que tener miedo a experimentar y a equivocarnos y a jugar con el fracaso y el error, porque lo que está claro es que si seguimos haciendo lo mismo, aunque haya gente muy meritoria haciendo pequeñas cosas, en general sin mucho poder y sin mucha visibilidad, porque solo con que consigamos integrar las experiencias que hay en el terreno y ponerlas en red, ya sería muy importante. Y desde luego, el futuro del mundo en una vertiente tan decisiva no puede dejarse en manos de un puñado de varones ricos y tecnólogos, eso está claro. Alianzas entre mujeres CTI y no CTI para considerarnos mayoría y no minoría, es que nos hacen actuar como minoría, no somos una minoría, nos lo tenemos que creer. Nuevas líneas específicas y transversales de conocimiento, transferencia, de conocimiento e incidencia sobre las brechas de género en todas las dimensiones de la CTI, con perspectivas, enfoques y narrativas no androcéntricas. Empoderamiento de las ciencias sociales, las humanidades y las ciencias de la vida, porque cada vez están más desempoderadas. Y no nos olvidemos que en el mundo actual esas ciencias son absolutamente claves, como también esas actividades no autopromocionables que se hacen en las empresas y que tienen que ver con esa dimensión social. Por lo tanto, una apuesta clara para incorporar esta temática en el mainstream de todas las agendas de igualdad, articulando aprendizajes, propuestas y voces, y una auténtica ciudadanía CTI que trascienda los centros y laboratorios para conectar la ciencia, tecnología e innovación con el conjunto de la sociedad y sus necesidades. Termino. Urge cambiar el relato, la agenda y los sujetos de la transformación científico-digital si queremos integrar de verdad a las mujeres como sus coprotagonistas mano a mano con los hombres. Aquí no llegamos dicotómicamente a decir, hombres, patada para afuera. No, no, esa no es la idea. Por eso es importante que también los hombres estéis involucrados en esta revolución. Pero si no somos nosotras, entonces ¿quién es? Y si no es ahora, ¿cuándo? Como decía no sé quién. De cambiar nosotras para cambiar el mundo, a ser nosotras mismas para cambiar el mundo. Ese es quizá nuestro primer reto. El camino verdadero al empoderamiento, un camino personal y a la vez compartido. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Sayé.